Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio que habíamos discutido en clase, que es el ejercicio de transferencia de calor por convección. Y vamos a hacer los pasos de MATLAB poco a poco. Espero que ustedes ya hayan hecho su práctica, ya hayan tratado de resolver el problema para que lo puedan comparar. Una vez que lo comparen, muchachos, generen su PDF y van a subir el ejercicio dentro de la plataforma de Google Classroom. Agradezco su atención y pues vamos a continuar. Bueno, esto es nuevo, dice. El ejercicio es un ejercicio de transferencia de calor y vamos a hacer lo siguiente. Y el siguiente ejercicio nos dice: se usa un alambre de resistencia eléctrica de 40 centímetros de largo y 0.4 centímetros de diámetro. Este se encuentra sumergido en agua y queremos determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en agua durante la ebullición a una presión de 1 atmósfera. Se sabe que la temperatura superficial del alambre es de 114 grados centígrados. Cuando un voltímetro indica que el consumo de potencia eléctrica es de aproximadamente 7.6 kilowatts, vamos a determinar el coeficiente de transferencia de calor. Este es el esquema que más o menos nos ayuda a representar lo que está pasando. Un vaso con una resistencia que se encuentra calentando el agua a 114 grados centígrados y queremos determinar el coeficiente de transferencia de calor. Para eso tenemos que los primeros pasos que vamos a seguir, de acuerdo a lo que hemos indicado, es que el primero es identificar el concepto, que en este caso es un problema de transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Y aquí tenemos que plantear el problema cómo se indica. De acuerdo a esto, lo que tenemos que hacer es tenemos que usar la ley de Newton, que nos indica que la transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor que multiplica el área, que multiplica la diferencia en temperatura. Pero vamos a recordar que el flujo de temperatura va a ir de lo más caliente a lo más frío. Después vamos a tratar de resolver el problema y vamos a concluir. Nos vamos a la problema de MATLAB y pues vamos a teclear que esto es un problema de transferencia de calor. Vamos a quitar aquí el código. Tenemos insertado el código. Vamos a poner texto. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner matrícula. Cambiamos esto a encabezado como ya hemos indicado. Copiamos el problema. Tratamos de hacer la inserción de una imagen que más o menos se representa un poquito lo que el problema trata de hacer. Figura 1, resistencia. La primera parte del problema, que es lo que tenemos que hacer primeramente, es identificar el concepto. El concepto es un problema de transferencia por convección.
Después lo que tenemos que hacer es plantear el problema. De hecho, solamente la primera parte es identificar el concepto. Entonces se tiene que determinar la tasa se tiene que determinar la tasa de transferencia de calor del alambre al medio. ¿Y cuál sería ese medio? Pues resulta que este medio es el agua caliente. El agua caliente normalmente está en ebullición. Cuando está en ebullición sabemos que la temperatura del agua no puede pasar de los 100 grados centígrados. Entonces tenemos que, una vez que determinemos eso, entonces el medio es el agua hirviendo, y esta siempre se encontrará a 100 grados centígrados. El siguiente paso que tenemos que hacer es plantear el problema. Entonces ya vimos en clase que para este tipo de problemas por convección, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de enfriamiento de Newton, en donde aquí nosotros tenemos que la ecuación para determinar la ecuación de transferencia de Newton es como sigue. Tenemos la ecuación donde que nos dice la transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección que está dado por H, que multiplica el área superficial de contacto y que multiplica la diferencia de temperatura entre la superficie y el medio, ¿sí? Entonces esta es la ley de enfriamiento de Newton que toca para este problema, el cual vamos a tratar de aplicar, y de aquí nos dice que para plantear el problema, como tenemos un problema de transferencia de calor por convección, como tenemos un problema de transferencia de calor por convección, el principio que tenemos que aplicar es la ley de enfriamiento de Newton, que dice que la transferencia de calor, convección, es igual a coeficiente de transferencia de calor, que es H, que multiplica al área superficial y que esa transferencia de calor por convección es y a esto le ponemos un índice por convección, esto que multiplica a la temperatura superficial menos la temperatura
su índice. Temperatura del medio. Aquí necesitamos el símbolo de infinito. Y pues vamos a poner este. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que nos dice el problema que la transferencia de calor por convección. Aquí tenemos que quitar esto. ¿Por qué? Porque le pusimos un punto y se lo puso a todo. Quitamos y ponemos otro. Hay que borrarlo todo. Índice convección y a este Q le vamos a poner un punto. Cerramos esto. Entonces ya tenemos aquí las variables. Vamos a explicarlas. Es el calor, el valor de transferencia de calor por convección, que multiplica el coeficiente de transferencia de calor, que multiplica al área superficial multiplicado por la diferencia de temperatura. Entonces tenemos aquí que el problema lo que tenemos que resolver es por el coeficiente de transferencia de calor, para lo cual tenemos que H va a ser igual a el coeficiente de transferencia de calor por convección, que divide a esta parte que está aquí. ¿Sí? Va a dividir esta parte que está aquí. Entonces, ya teniendo estos valores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Ya teniendo el planteado el problema, donde tenemos que despejar para H y determinar el coeficiente de calor de convección. Sí, que ya tenemos este valor, tenemos el área superficial del alambre y más bien tenemos que calcular y tenemos la diferencia de esto del sistema. Sí, entonces tenemos que allí dentro de MATLAB vamos a hacer la declaración de las variables. Tenemos que declarar las variables. Vamos a insertar código y la primera variable que tenemos es el calor de convección. Calor de convección, que nos dice que es igual a, el problema nos dice, ya nos está dando que es igual a 7.6 kilowatts. ¿Sí? Que son 7.6 kilowatts, son 7600 kilowatts. Watts. Son watts. Es unidades en watts. Y tenemos la temperatura superficial del alambre. Temperatura superficial del alambre, que es igual a 114. Y estos son en grados centígrados. Unidades en grados centígrados. Tenemos la temperatura del medio. ¿Cuál sería la temperatura del medio? Que ya lo habíamos dicho. Temperatura medio, que es igual a
unidades en grados centígrados. ¿Sí? Tenemos la temperatura al medio. Nos faltaría el área superficial. Área superficial. Para determinar el área superficial del alambre tenemos que determinar área superficial del alambre. Tendría que ser igual a que nos está dando el problema. Nos está dando el problema la longitud y nos está dando el diámetro. Para esto el área superficial del alambre se puede determinar de la siguiente manera. Esto sería igual a pi por diámetro por radio. ¿Sí? Pi por diámetro por radio. ¿Sí? Entonces, para determinar el área superficial de ese alambre sería pi, que es igual a pi que ya es una variable que está dentro de MATLAB, la podemos usar, por diámetro. Y el diámetro sería ¿cuánto? Si tenemos el diámetro aquí es 0.4 centímetros, sería 0.004 centímetros, que multiplica a la longitud, que nos dice que la longitud es de 40 centímetros, en este caso sería 0.4 metros, 0.4 metros. Este sería el diámetro. Entonces vamos a hacer anotación y decir área superficial del alambre o de la resistencia. Área superficial de la resistencia. Entonces, para observar, por favor, aquí vamos a correr este pequeño código. Vamos a ver las variables. Y aquí ya tenemos el área superficial 0.0050. ¿Sí? Nos está dando solamente 4 dígitos después del punto. El calor por convección, la temperatura del medio 100 grados centígrados, temperatura superficial, y ya con esto podemos resolver el problema. Y vamos a resolver el problema rápido. Resolución del problema. La resolución del problema pues va a ser sencilla. ¿Sí? Aquí vamos a insertar código y determinamos que la transferencia de calor por convección, que es H, va a ser igual a Q convección, calor de convección, que está dividido por el área superficial, que multiplica vamos a poner esto entre paréntesis, todo esto para que no tengamos problema, la temperatura superficial menos la temperatura del medio. ¿Sí? Y esto, viendo las unidades, tenemos que el calor de convección es en watts, tenemos que el área superficial es en metros cuadrados y tenemos que la temperatura del medio está dado en grados centígrados. Podemos poner en grados centígrados, sí podemos, y si pusiéramos en Kelvin creo que no hiciera diferencia, porque nos va a dar la diferencia de todos modos como si fuera en Kelvin. Si transformamos estas dos temperaturas a grado Kelvin, nos va a dar la misma diferencia a que si dejáramos estos dos como grados centígrados. Entonces vamos a ponerle en grados Kelvin, porque normalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección está dado en Kelvin, entonces no habría ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos a la anotación y vamos a decir que el coeficiente
calor por convección está dado en watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Vamos a poner grado Kelvin. Grado Kelvin. Entonces vamos a correr y aquí nos da el grado de convección. Entonces ya vamos a a imprimir nada más el resultado. Vamos a poner el coeficiente de calor por convección desde H es 1 sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Entonces vamos a correr el código y ahí está dándonos el resultado. El coeficiente de calor por convección es de watts por grado Kelvin. Vamos a dejarle un espacio a la impresión para que sea más clara la separación de las unidades. Lo volvemos a correr y ahí está, por grado Kelvin. Y este es el fin del problema, muchachos. Ahora lo único que nos toca es concluir y aquí les pido que por favor ustedes escriban su propia conclusión. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este problema? Anótenla por favor y una vez que lo terminen van a grabar su archivo. Sí, que es transferencia de calor por convección. Entonces lo graban en PDF. Y aquí ya van a tener el problema resuelto. ¿Sí? Ok, agregan sus funciones, muchachos, recuerden, y pues mandan su ejercicio. Agradezco su atención, señor. Muchachos, nos vemos la próxima vez.